En el año 75, yo como muchos otros muchachos venezolanos andaba con mi violín, como decimos en buen criollo, del timbo al tambo, lleno de ilusiones y de sueños, sin un rumbo definido, o tal vez sí, solo que era una quimera el pensar en estar sentado en una orquesta sinfónica, porque para ingresar a una de estas había que tener un nivel muy alto, por lo menos un séptimo año en el instrumento. Eso era lo que nos decían los maestros de entonces. Claro, solo habían dos grandes orquestas que durante 50 años estuvieron conformadas por maestros venerables y casi semidioses del arte de la música clásica, en su gran mayoría extranjeros, polacos, rumanos, italianos, alemanes, y alguno que otro venido del cono sur de Argentina o de Uruguay, la mayoría hombres. Estos maestros eran los que habían podido conformar las únicas dos grandes orquestas sinfónicas en nuestro país: la Orquesta Sinfónica Venezuela y la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. En Valencia había una orquesta, recuerdo, donde muchos estudiantes hacíamos prácticas orquestales y veían una muy remota posibilidad. Yo fui algunas veces a esos ensayos, pero confieso que reinaba un desgano y una atmósfera que se sentía muy pesada. Era porque, aparte del abandono del Estado hacia los entes culturales de ese momento, no habían sedes dignas, casi todas eran viejas casas derruidas, deterioradas, sin ninguna comodidad, y también privaba pues la misma razón: el nivel no era el adecuado. Esta era la piedra de tranca, el nivel. Era la única manera de ver el asunto. Se había convertido en una realidad absoluta, y esa suerte de complejo de inferioridad se había instalado en la mente de todos, y aunque se intentaba, ya el bajo nivel estaba insertado en el subconsciente colectivo. En esas dos grandes orquestas profesionales que había en Venezuela, dos o tres venezolanos habían sido contratados porque habían tenido el privilegio de estudiar en Europa o en los Estados Unidos, y habían por supuesto alcanzado el preciado requisito. Para nosotros y para el país entero era imposible formar parte de una sinfónica con apenas un segundo o tercer año de estudios musicales. El maestro Evencio Castellano, profesor de Abreu, logró formar una primera orquesta con unos pocos muchachos, pero no era nada fácil por la misma razón. El nivel requerido no era el adecuado, y en poco tiempo comenzaba a hacer aguas el proyecto. Y hubo varios intentos, yo diría que con muchas ganas y mucho interés, pero reinaba esa palabreja: el nivel, el bajo nivel. Para aquella Venezuela la música clásica era el arte de las grandes élites. Era un verdadero lujo y de muchísimo prestigio el ser un pianista o un músico académico, y ser profesor de una sinfónica pues mucho más aún. Pues esto era como el corolario en la pirámide social de la música, sobre todo si se formaba uno en París o en los famosos colleges de Boston, en Estados Unidos, o New England. En nuestro país durante todo ese tiempo nadie había podido superar esa piedra de tranca, el alto nivel. Y era natural, pues, si lo vemos con el cristal de la lógica común. La música clásica no es cualquier cosa. Es una música elaborada, tiene pasajes difíciles, es decir, hay que tener un nivel, obviamente. Pero el problema no era ese, el asunto era cómo en Venezuela se podía hacer una orquesta sinfónica con jóvenes que aún no tenían el nivel adecuado.
el maestro Abreu logra inventar desde un punto de vista completamente sui generis, novedoso, que esa orquesta comience el proyecto sin el nivel requerido y logre en muy poco tiempo que esa orquesta se desarrolle de tal manera insólita hasta llegar hoy en día a ser una de las 5 mejores del mundo, la Simón Bolívar.